Bien, pues vamos a resolver y explicar el examen de selectividad de Castilla-La Mancha de la convocatoria extraordinaria, es decir, de julio de 2022. Por petición de algunas exalumnas que están preparando de nuevo la selectividad, buscando subir nota a través de la química, pues seguiré con cierta periodicidad publicando más exámenes de Castilla-La Mancha de los últimos años. No me comprometo a decir los días porque, bueno, pues ahora ya estoy libre de horarios y no quiero comprometerme, pero desde luego con cierta periodicidad y sabiendo que haciendo los exámenes que voy a ir publicando, si se saben hacer bien, pues no habrá ningún problema en resolver después el examen correspondiente. Vamos a ello. El primer ejercicio que nos plantean es un ejercicio de equilibrio. Tenemos que tomar en consideración los datos que nos dan y lo que nos piden para saber si trabajamos con X o con alfa. Nos dicen el volumen, un volumen de 0,8 litros, la reacción en fase gaseosa todos los componentes, bien, y se comprueba que en el equilibrio hay 2 moles de oxígeno. Los moles de oxígeno en el equilibrio son 2. Son datos en equilibrio y nos dan K sub C. La temperatura no nos la dicen, pero todo va a la misma temperatura para que la constante no varíe. Tenemos que decidir entonces si trabajar con X o con alfa. Nos piden el grado de disociación, pero también nos piden las concentraciones. Entonces, el dato que se nos da es el número de moles. Yo veo más conveniente trabajar con X, pero hay muchas formas de abordar el ejercicio. Nos dan entonces un número de moles iniciales y aquí, si decidimos que reaccionan X, a través de X, tenemos 2 formas de hacerlo. O poner 2X, que lo hace mucha gente, es decir, reacciona inicialmente N sub 0. Reacciona 2X para no tener que trabajar con números fraccionarios y en este caso diríamos, en equilibrio nos queda lo que teníamos menos lo que ha reaccionado. También hay gente que para resolver esto pone 2N sub 0. Pues también podría ser. Si reaccionan 2X de dióxido de azufre, se forma 2X. Y de oxígeno, la mitad. Esto es una forma de trabajar. La otra forma, y a mí me gusta más porque es más intuitiva, es decir, que reaccionan pues X. Reaccionan X, la incógnita, y entonces nos quedará lo que había menos lo que ha reaccionado. Se formará de dióxido de azufre lo mismo que ha reaccionado de trióxido, porque es 2 a 2, 1 a 1, por tanto X. Y en este caso de oxígeno se formaría la mitad. Como nos dicen el número de moles en equilibrio, resulta entonces que X medios, que es el número de moles de oxígeno, como el dato que nos dicen es 2, en este caso concreto nuestro, la X será 4. Ya tenemos la X. Y ahora podemos abordar el cálculo de las concentraciones. Para esto necesitamos conocer N sub 0. Entonces, K sub C, que es 0,22, sería la concentración de oxígeno por la concentración de dióxido de azufre al cuadrado partido por la concentración de trióxido de azufre al cuadrado. Datos en equilibrio siempre. Y entonces tendríamos 0,22 igual número de moles de oxígeno partido por el volumen. El número de moles de oxígeno es 4. 4 entre 2, por tanto, pondríamos 4 entre 2 a 2 partido por el volumen.
Ahora sustituimos. X es igual a 4. Pues 4 partido por el volumen, elevado al cuadrado, y partido por el número de moles de trióxido de azufre. No conocemos n sub 0. Y es lo que tenemos que calcular. La X vale 4 partido por V al cuadrado. Vamos a quitar la V ahora de esta ecuación. Pondríamos 0,22 igual a 2 por 4 al cuadrado partido por V cuadrado y V cubo por n sub 0 menos 4 al cuadrado partido por V cuadrado. Por tanto me queda V. Y aquí ya voy a sustituir. 16 por 2, 32. La V resulta 0,8 porque es un dato que nos dan. El cubo se va con el cuadrado, ¿de acuerdo? Toda esta se ha ido. Y ahora tendríamos n sub 0 cuadrado, desarrollamos el cuadrado, más 16 al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo. Ponemos un poco de orden en esta expresión, pasamos el paréntesis a la izquierda y el 0,22 a la derecha, y esta operación nos da un resultado de 181,82. Desarrollando, la expresión final es n sub 0 cuadrado menos 8 n sub 0 menos 165,82 igual a 0. Y esta ecuación de segundo grado la resolvemos con la expresión de la ecuación de segundo grado, normal y corriente, que no vamos a perder tiempo ahora. Nos da un valor de n sub 0 de 17,48 moles. A partir de este dato vamos a poder ir calculando cada una de las concentraciones en equilibrio, que es lo que nos pide el ejercicio. Anotamos aquí entonces, ahora que hemos borrado la pizarra, lo que valía n sub 0, que era 17,48, y empezamos a calcular las concentraciones en equilibrio. La concentración de oxígeno en equilibrio sería el número de moles, es decir, 2, partido por el volumen, 2 entre 0,8. Y esto nos da un valor de 2,5. 2,5 molar. La concentración de dióxido de azufre en equilibrio sería X partido por 0,8, es decir, 4 entre 0,8. Y esto me da un valor de 5. Y la concentración de trióxido de azufre en equilibrio sería n sub 0 menos x partido por v, es decir, 17,48 menos 4 partido por 0,8. Y esto da un valor de 16,85 molar. Para calcular el grado de disociación, pues tenemos que hacer aquí un pequeño cambio. En vez de trabajar con X, vamos a recordar cómo se trabajaba con el grado de disociación. Y diríamos, si había inicialmente n sub 0, reacciona un porcentaje de n sub 0, es decir, el grado de disociación, alfa. ¿Cuánto quedará? Lo que había menos lo que ha reaccionado. Si reacciona n sub 0 alfa, de dióxido de azufre, como la estequiometría es 2:2, habrá también n sub 0 alfa. Y de oxígeno, pues justamente la mitad. A partir de este momento podemos coger cualquiera
de las concentraciones. Y como la tenemos aquí, pues por ejemplo, vamos a coger la concentración de dióxido de azufre. Se podría hacer con cualquiera de ellas, ¿eh? Concentración de dióxido de azufre. Sabemos que es 5. Y esto sería n sub 0 alfa partido por el volumen. Como n sub 0 es 17,48 y el volumen es 0,8, pues ya podemos despejar de aquí el valor del grado de disociación, que nos sale 0,2288. Esto es una respuesta correcta ya, pero para que sepan que nosotros sabemos de lo que estamos hablando, pues podemos expresarlo diciendo que ha reaccionado el 22,88%. Y es un valor o un resultado igual de correcto, mejor todavía, que el de arriba. En este problema redox, lo primero que tenemos que hacer es detectar quiénes han cambiado su estado de oxidación, para ver quién se ha oxidado y quién se ha reducido. Hay una forma rápida, grosera, digamos, de ver quién se ha reducido, pues quién ha disminuido su contenido en oxígeno. Aquí el cromo tenía 7 oxígenos y aquí no tiene 7 oxígenos, por tanto este se ha reducido. Pero hay otra forma más sutil y es más recomendable, ¿verdad? Y es ver con qué estado de oxidación, con qué valencia, acompañado de su signo, ha trabajado aquí el cromo. Vamos a recordar, no hay por qué hacerlo, pues como estamos explicando, pues vamos a recordar cómo se hacía esto. El oxígeno siempre tiene estado de oxidación -2. Los alcalinos solo tienen una valencia que es +1. 7 por 2, -14. 2 por +1, +2. -14 más 2, -12. Como toda la molécula tiene que dar 0, el cromo sería +12, pero como hay dos cromos, cada uno ha actuado con +6. Repito, 7 oxígenos. El oxígeno siempre actúa con -2, salvo en los peróxidos, que es -1. Entonces, 7 por 2, -14. 2 por 1, +2. -14 más 2, -12. Para que dé 0 tiene que ser +12. El cromo, los dos cromos serían +12, cada cromo con +6. Bien. Cloro. Aquí tenemos el hidrógeno siempre con +1 en los ácidos y con -1 en los hidruros metálicos. Entonces, +1. Aquí el oxígeno, -2. 4 por 2, -8. +1, -7. Luego aquí el cloro, está actuando con +7. Lógico, es el perclorato, ¿verdad? Aquí el yoduro está actuando con -1 porque el hidrógeno actúa con +1. En este caso, el oxígeno actúa con -2, los alcalinos solamente tienen valencia 1 y además es electropositivo, +1, 8, -8, +1, -7, el cloro actúa con +7. El oxígeno aquí actúa con -2. El cromo está actuando con valencia 3, porque las valencias van intercambiadas aquí como vemos. Luego el oxígeno estará actuando. 3 por 4, 12 oxígenos. Por 2, -24. Más 3, -21. Los 3 cloros serían -21. 21 entre 3, 7. Luego está actuando con +7. Como digo, no había que haberlo hecho, porque vemos que es perclorato y perclorato. No ha cambiado la valencia, ¿vale? Pero bueno, estamos repasando, vamos a aprovechar este ejercicio para repasar muy bien los ajustes. El yodo, como es una molécula, aquí actúa con estado de oxidación 0. Y en el agua, el oxígeno -2 y el hidrógeno +1. Como vemos entonces, ha cambiado el cromo, que pasa de 6 a 3, se ha reducido, como sabíamos, porque ha pasado de tener más cantidad de oxígeno a menos cantidad de oxígeno, mientras que el yoduro se ha oxidado, porque ha perdido hidrógeno, pasa de -1 a 0. Bueno, pues vamos a escribir aquí nuestras ecuaciones, como nos piden, de semirreacción. El dicromato
Vamos a recordar también aquí en este momento y así que pasamos bien todo esto. ¿Cómo se disociaba? ¿Os acordáis? El potasio, como hay dos potasios, actúa con valencia 1 y el conjunto del dicromato tiene valencia 2. 7 por 2 menos 14 y más 6 da menos 12, pues tiene menos 2. Bien, esto no hace falta ponerlo, pero estamos aprovechando porque decimos que en este vídeo hablamos de cómo resolver y cómo explicar el examen. Entonces, tendríamos el dicromato que se disocia, como anión dicromato y que pasa a ser cromo. Primero ajustamos la masa y luego la carga. Repito, primero la masa y luego la carga. Tenemos dos cromos. Ahora, vemos en qué medio estamos. Estamos en medio ácido. Para ajustar en medio ácido se añaden tantas moléculas de agua como átomos de oxígeno. Tenemos la diferencia, 7 en este caso. Y en el otro, 7 por 2, 14, el doble de número de protones. El yoduro se disocia aquí muy fácilmente en yoduro y pasa a ser yodo. Las moléculas no se escriben disociadas. Primero se ajusta la masa y luego la carga. ¿Hay dos yodos? Pues son dos. Y ahora vamos con los electrones. Balance que tenemos aquí de cargas. Fijaos que aquí ya no ponemos los números de oxidación. Los números de oxidación son ficticios, no son reales. Pero estas cargas sí son reales, por tanto no debemos confundirnos. Aquí no pongáis nada más que cargas reales. Entonces, balance de la izquierda. 14 positivas y 2 negativas, 12 positivas. Y aquí tenemos 6 positivas. Para igualar esto tendrá que ganar 6 electrones. En esta ecuación, el dicromato se ha reducido. Por tanto, el dicromato es el oxidante. Yoduro. Tenemos aquí dos cargas negativas y aquí 0. 2 negativas y aquí 0. Luego tiene que perder estas dos. Como ha perdido electrones, aquí ha habido una reducción. Aquí ha habido una oxidación. Por tanto, el yoduro es el reductor. Bien. A continuación, tenemos que igualar el número de electrones ganados y perdidos. Por tanto, este gana 6, este pierde 2, hay que multiplicar este por 3. Sumamos entonces esta expresión y me queda anión dicromato más 14 protones, 3 por 2, 6 yoduros. Los electrones ganados y perdidos se me van, porque hay el mismo número de electrones ganados y perdidos. Y ahora tendríamos 3 de yodo, más 2 de cromo 3 más 7 de agua. Nos piden entonces, en primer lugar, escribir las semireacciones de oxidación y reducción. Están escritas. Señalar claramente cuál es el oxidante y el reductor. El oxidante, entonces, no es el anión dicromato, sino la especie dicromato de potasio. El reductor no es el yoduro, sino el ácido yodídrico, porque está medio acuoso, o yoduro de hidrógeno, ¿vale? El reductor. Y ahora ajustar la ecuación molecular. Vamos a pasar estos datos aquí arriba. Aquí un 1, pero tenemos aquí
el problema de los 14 protones, que los tenemos que repartir entre el ácido perclórico y el ácido yodhídrico. Habrá otro número seguro que nos fije cómo repartir. Y aquí lo que nos dice es que hay 6. No sé por qué tengo aquí un 2. Es 6 de yoduro de ácido yodhídrico. Por tanto, ya tengo 6 hidrógenos fijados. Como hay que poner 14, aquí pondremos 8. 6 más 8, 14. Ya tenemos resuelto el reparto de los 14 protones. 3 de yodo, un 3. 2 de cromo 3 más, ponemos un 2 aquí, y 7 de agua. Y por último, fijaos, tenemos que comprobar si para el ajuste molecular todas las especies están bien ajustadas, porque si ha habido alguna especie de estas que no han entrado en las reacciones, en las semireacciones redos, es posible que no esté ajustada. Comprobamos y vemos que aquí hay 2 potasios y aquí hay 1. Hacen falta 2 potasios. Nos faltan 2 potasios. Por otra parte tenemos 8 percloratos y aquí tenemos 2 por 3, 6. Necesito 2 percloratos. Bueno, pues con un 2 aquí tengo todo resuelto. Fijaos, 2 potasios, 2 potasios. 8 percloratos, 2 por 3, 6 y 2, 8. Y ahora sí, la reacción está completamente ajustada. Por último vamos a resolver la cuestión estequiométrica. Partimos de 60 gramos de yodo. Como hay que relacionar el yodo con el dicromato, calculamos la masa molecular del yodo con los datos que me dan. Serían 253,8 gramos mol. Y la masa molecular del dicromato, que con los datos que me dan son 294,2 gramos por mol. Y empezamos. 60 gramos de yodo. Primero, pasar a moles, ¿verdad? Cada mol de yodo pesa, tiene una masa de 253,8 gramos de yodo. A continuación, relación estequiométrica entre el yodo y el dicromato. De yodo hay 3, de dicromato hay 1. Por tanto, un mol de dicromato por cada 3 moles de yodo. Y ahora la masa molecular del dicromato, que son 294,2 gramos de dicromato por cada mol de dicromato. Me queda resolver el tema del rendimiento. Para esto, como os he recomendado en otro vídeo anterior, pues yo a mis alumnos no les recomiendo que pongan ya unidades, simplemente que vean si lo que me piden es el producto y la reacción no va al 100%, habré obtenido menos rendimiento, menos cantidad, por tanto será el tanto por ciento entre 100. Y si lo que me piden es una cantidad de reactivo, tendré que necesitar más cantidad de reactivo de la prevista. Hay que multiplicar entonces por un factor mayor que 1, 100 entre el tanto por ciento. Como lo que me piden es los gramos de dicromato, será por 100 partido por 50. Esto nos da un valor de 46,37 gramos. En este ejercicio de electroquímica, recordamos que para saber quién es el cátodo y quién es el ánodo, tenemos que ver los potenciales normales del electrodo. El cátodo será aquel electrodo que tenga mayor potencial. En este caso, el cobalto, que es 0,28. Mientras que el ánodo será el que tenga menor potencial, que es el hierro, que habrá
habrá ocurrido una oxidación. Por esto lo pongo ahora como hierro, hierro 2+. Entonces, el potencial estándar de la pila será siempre el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Es decir, menos 0,28 menos 0,44. Y esto me da un valor de 0,16 voltios. Esta es la respuesta al primer apartado. Potencial estándar de la pila, 0,16. Ánodo, razonadamente, el que tiene menor potencial, esa es la razón. Y cátodo, el que tiene mayor potencial, porque el que tiene mayor... En el ánodo, en el cátodo, perdón, vamos a empezar por aquí, habrá una reducción, por tanto el cobalto 2+ gana electrones para transformarse en cobalto. Y el ánodo, en el ánodo habrá una oxidación, será el electrodo de la izquierda, donde el hierro pierde 2 electrones para transformarse en hierro 2+. La reacción global de la pila, como hay los mismos electrones ganados que perdidos, no hay que multiplicar por nada, sería hierro más cobalto 2+ para dar cobalto más hierro 2+. Y por último me piden la notación de la pila. La notación U-Pack de la pila será primero el ánodo, este sería la representación del puente salino que tiene que haber en medio, y después el cátodo. Y no hay más. La verdad es que comparado con los otros problemas, pues tiene mucha menos entidad, para ser de 3 puntos, mucho más corto que los otros. Pero no hay más que explicar, ¿vale? Aquí tenemos un problema de ácido-base, en el que tenemos un ácido fuerte y una base fuerte. Y en primer lugar nos pide calcular el pH de cada una de estas dos disoluciones. Vamos a comentar esta nota final. En todos los casos suponga volúmenes aditivos, no nos debe perturbar este comentario. Lo que quiere decir esto es que en química, cuando hacemos mezclas de disoluciones, 2 más 2 no son 4, es decir, normalmente hay una contracción del volumen, pero lo consideramos despreciable, no la tenemos en cuenta en este caso. Vamos en primer lugar a hallar el pH de una disolución de un ácido fuerte como es el clorhídrico. Hay una disociación completa del cloruro y los protones que con el agua forman hidronio. Si ponemos cloruro más protones, correcto, pero como protones más agua da hidronio, esto es más correcto. Inicialmente entonces la concentración es 0,1, reacciona o se disocia todo, pues al final quedará 0, entonces se formará 0,1 y de este 0,1. Por tanto, el pH, que es menos el logaritmo de la concentración de protones o de hidronio, tal como está en este caso, será menos el logaritmo de 0,1, que nos da 1. Un pH bastante ácido, como corresponde a un ácido fuerte. En el caso de la sosa, que es una base fuerte, se disocia en catión sodio más OH. Ahora no ponemos lo del agua, pero el agua está igualmente presente. Lo que ocurre es que ahora el anión hidroxilo no reacciona con el agua, como le ocurre al protón, que es un ácido de Lewis. Bien, pues inicialmente, como es una base fuerte, la disociación es total, es 0,05, se disocia o reacciona 0,05, luego al final no queda nada. 0,05 menos 0,05, 0. De este 0,05 y de este 0,05. Tenemos dos caminos. O sacamos primero la concentración de hidronio a través del producto iónico del agua,
O, en primer lugar, calculamos el pOH como menos el logaritmo de 0,05 que da 1,3 y el pH será 14 menos el pOH, es decir, 12,7. 14 menos 1,3. Ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. En el segundo apartado me habla de una mezcla de las dos disoluciones. Hablamos entonces de una reacción de neutralización. De un ácido fuerte más una base fuerte. Esto da cloruro de sodio, ácido más base, sal más agua. Vamos a trabajar con moles para ver el pH de la disolución resultante. Es mucho más conveniente. Entonces, para trabajar con moles, recordamos que los moles se calculan multiplicando la molaridad por el volumen. Por tanto, de clorhídrico, inicialmente tendremos una molaridad de 0,1 por un volumen de 0,5. Y de sosa, una molaridad de 0,05 por un volumen de 0,5. Es decir, inicialmente tenemos 0,05 y 0,025. Estos son los moles. ¿Cuánto reaccionan? Pues esto es un problema reactivo limitante. Hay menos cantidad de sosa que de clorhídrico y menos proporción también, porque están en relación 1 a 1. Por tanto, el que se va a acabar antes va a ser la sosa. Por mucho clorhídrico que haya, ya no va a poder seguir neutralizándose. Reaccionan, por tanto, 0,025 moles de sosa y 0,025 moles de clorhídrico, ya que la proporción es 1 a 1. Al final, por una reacción completa, no es un equilibrio, habrá lo que teníamos menos lo que ha reaccionado, lo que teníamos menos lo que ha reaccionado, es decir, 0. Y de este nos queda, pues, 0,025. La solución resultante, por tanto, lo que contiene es clorhídrico, solamente clorhídrico. La concentración de clorhídrico que nos queda, al final, serán los moles partido por el volumen. ¿Cuántos moles me quedan? Hemos visto 0,025. Pero, ¿cuánto volumen? 500 mililitros, pero de cada uno de ellas. Por tanto, medio litro de sosa y medio litro de clorhídrico, que me va a dar 1. La concentración, entonces, final, es 0,025 molar. Como hemos visto que es un ácido fuerte y está totalmente disociado, la cantidad de iones hidronio, protones, es la misma que de clorhídrico. Inicialmente 0,025 molar y al final, como se disocia 0,025, al final lo que tenemos es 0,025 y 0,025 de protones. Y con esto tenemos que hallar el pH. Este pH será menos el logaritmo de 0,025. Y me da un pH ácido, pero ya no tan ácido como antes, puesto que una parte del clorhídrico se ha neutralizado con la sosa. Por tanto, ha subido el pH desde 1 a 1,6. En el último apartado nos hablan de una neutralización. La reacción, por tanto, ha transcurrido completamente hasta el final.
Entonces, los moles de clorhídrico que ha reaccionado tiene que ser igual que los moles de sosa. Como sabemos que la molaridad es mol partido por volumen, los moles de clorhídrico serán el volumen de clorhídrico por la molaridad del clorhídrico. Y los moles de sosa será el volumen de la disolución de sosa por la molaridad de la sosa. 100 mililitros de clorhídrico. Este volumen tiene que ir en litros porque esa es la definición de molaridad, moles por litro. Por tanto, 0,1. Molaridad del clorhídrico, 0,1. Volumen de la sosa, pues esto es lo que me piden. Molaridad de la sosa, 0,05. Por tanto, el volumen que me piden serán 0,1 por 0,1 entre 0,05. Y esto me da 0,5 litros, es decir, 500 mililitros. Lógico, como es 5 veces menos concentrada, hace falta 5 veces más cantidad, de 100 a 500. En esta pregunta nos encontramos un problema de ácido-base, pero con ácido débil, a diferencia del ejercicio anterior, que era de un ácido fuerte y una base fuerte. ¿Por qué sé que es ácido débil? Pues porque es un ácido orgánico, por ejemplo, pero también, por supuesto, porque hay una disociación. Por tanto, no es una disociación completa, sino un grado de disociación, un porcentaje de disociación, y porque nos da una constante de acidez. Por todo esto sabemos que es un ácido débil. Escribimos entonces la ecuación de disociación del ácido acético, es el ácido etanoico, también podemos ponerlo como ACH, ¿verdad? Que en agua da el anión acetato más hidróneo. Ya está escrita. Concentración inicial de ácido acético. Como nos dan el grado de disociación, pues tenemos que trabajar con alfa. Inicialmente tenemos una concentración C sub 0, reacciona o se disocia, mejor dicho, un porcentaje y al final, en equilibrio, quedará lo que había menos lo que se ha disociado. De acetato quedará lo que se ha disociado, la proporción es 1 a 1, y de iones hidróneo lo que se ha disociado, C sub 0 alfa también. Aunque alfa nos la dan en tanto por ciento, se expresa en tanto por ciento, luego aquí se utiliza en tanto por 1. Por tanto, alfa será 0,0253. ¿De acuerdo? Porque es 2,53 partido por 100. Si lo hubiéramos puesto aquí en tanto por ciento, sería 2,53 partido por 100 por C sub 0. Entonces, ¿cuál es la concentración? Pues tenemos que calcularlo a partir del valor de K sub A que nos dan. 1,76 por 10 a la menos 5 es igual a la concentración de iones acetato, actividad, pero bueno, no procede ahora hablar o distinguir entre actividad y concentración, para vosotros sería lo mismo, y la concentración o actividad de ácido acético, es decir, C sub 0 alfa por C sub 0 alfa partido por C sub 0 por 1 menos alfa. Una de las C sub 0 se van y me quedan C sub 0 alfa cuadrado entre 1 menos alfa. Con esto podemos sacar la concentración, porque sería 1,76 por 10 a la menos 5 igual a C sub 0 por 0,0253 al cuadrado partido por 1 menos 0,0253. Y de aquí despejaríamos la concentración inicial, que no tiene mayor problema. 1 menos 0,0253 pasa multiplicando y esta expresión pasa dividiendo. Me queda una concentración de 0,0
27 molar. Esta es la respuesta al primer apartado. Para calcular el pH de la disolución resultante, no tengo más que hallar la concentración de protones. Y esta concentración de protones sería, como hemos visto aquí, C sub 0 por alfa. Como C sub 0 lo hemos sacado en el apartado anterior y alfa es un dato que me da el ejercicio, pues puedo sacar la concentración de protones o de hidronio, que sería 6,83 por 10 a la menos 4. El pH entonces sería menos el logaritmo de 6,83 por 10 a la menos 4. Es un ácido débil, por tanto me debe dar un pH no demasiado ácido. Efectivamente me da un pH de 3,17. Y el ejercicio está resuelto. Bueno, pues vamos a seguir la regla que pusimos ya en el primer examen de junio y que hay que seguir para hacer las estructuras de Lewis. Vamos primero con el metano. Vamos a poner para el carbono y para el hidrógeno cuántos son los electrones que tiene, lo llamamos A, cuántos son los electrones que tiene cuando complete el octete, multiplicaremos por el número de átomos, después veremos entonces cuál es el valor total de los electrones disponibles, el valor total de los electrones en el octeto y luego haremos la diferencia entre el N total y A total. Bien, pues vamos con el primero. El carbono tiene una configuración S2P2. Sabemos que tiene 4 electrones en la última capa. El hidrógeno sabemos que tiene un electrón en la última capa. ¿Cuántos puede albergar el carbono? Pues 8. En S2P6 como máximo podría tener 8. ¿Cuántos podría tener el hidrógeno? Como solamente tiene un orbital S, máximo podría tener 2. ¿Cuántos átomos tenemos en el metano? Tenemos un átomo de carbono y tenemos 4 átomos de hidrógeno. Por tanto, el número total de electrones disponibles sería 4 por 1, 4. Y 1 por 4, 4. 8. ¿Cuántos electrones podría albergar como máximo todos los átomos que hay en la molécula? Pues 8 por 1, 8. 2 por 4, 8. 8 y 8, 16. ¿Cuántos pares enlazantes entonces podría haber? Pues el número total de electrones que podría albergar menos el que tiene realmente, es decir, 8 electrones. Por tanto, se van a establecer 4 pares. Por tanto, 4 enlaces. En cuanto a los pares solitarios, pues sería la diferencia entre el número total de electrones disponibles y los que se han utilizado en el enlace. Es decir, 8 menos 8. Los electrones, no los pares, los electrones que se han utilizado. 0. Por tanto, 0 electrones solitarios. Con todo esto, sabremos entonces que el carbono formará 4 enlaces. 1, 2, 3 y 4. Y no habrá pares solitarios. Si queremos poner la estructura de Lewis completa, pues diríamos, el carbono tiene 4 electrones y el hidrógeno, que tiene 1, pues estos son los electrones que se compartirían. Un par, segundo par, tercer par y cuarto par. Vamos a seguir el mismo esquema para el dióxido de carbono. Tendremos carbono, configuración de la última capa, 4 electrones, grupo 4, S2P2. Oxígeno,
S2P4 en la última capa, columna 6, por tanto, 6 electrones. ¿Cuántos podría albergar como máximo el carbono? 8. ¿Y el oxígeno? También 8. ¿Átomos de carbono? 1. ¿Átomos de oxígeno? 2. Por tanto, el número total de electrones disponibles sería 4 por 1, 4. Y el número total de electrones disponibles por parte del oxígeno, 6 por 2, 12. Número máximo de electrones que podría albergar el carbono, pues 8 por 1, 8. Y los oxígenos, 8 por 2, 16. En total tendríamos 16 y 24. Así es que pares enlazantes, 24 menos 16, 8 electrones. Por tanto, 4 pares, es decir, 4 enlaces. ¿Pares solitarios? Pues los pares solitarios hemos dicho que es restar al número total de electrones disponibles los que se han gastado en el enlace. Como tenemos 16 y 8 electrones que hemos invertido en el enlace, pues tendríamos 8 electrones. Por tanto, habrá 4 pares de electrones solitarios. Con todo esto vamos a construir la molécula. Entonces tendríamos el carbono. Va a haber 4 enlaces y está unido a 2 cosas, luego tiene que haber 2 dobles enlaces. ¿De acuerdo? Y ahora, pues 4 pares solitarios. Si tiene 4 pares solitarios, pues tendríamos 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacerlo con el modelo de electrones. El carbono que tiene 2 y 2, 4. Y cada oxígeno que tiene 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. Por tanto, tendríamos los 2 y 2, 4 pares enlazantes y 1, 2, 3, 4, los 4 pares solitarios. Para el caso del nitrato tenemos una pequeña complicación y es que es un anión. Por tanto, hay un electrón más que tenemos que añadir. Empezamos con el nitrógeno. Su configuración es S2P3 en estado fundamental, 5 electrones en la última capa. Y el oxígeno, como ya hemos visto, S2P4, 6 electrones en la última capa. Como máximo, tanto uno como otro pueden albergar 8. Tenemos un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. Así es que, ¿cuántos electrones tendremos disponibles? Pues 5 por 1, 5. 6 por 3, 18. Y además, como tenemos un anión, tenemos un electrón más. Por tanto, 18 y 5, 23 y 1, 24. Número total que podríamos tener, pues 8. Es lo máximo que puede albergar ese 2 orbitales S y P del nitrógeno. 8 por 1 es 8 y 8 por 3, 24. El número total entonces es 32. Por tanto, el número de electrones enlazantes sería 32 menos 24, que son 8 electrones. Es decir, 4 pares. Por tanto, va a haber 4 enlaces. Los pares solitarios, pues como hemos visto en otras ocasiones, serán el número total de átomos menos los que se han enlazado. Es decir, 24 menos 8 igual a 16 electrones. Por tanto, 8 pares solitarios. Vamos a ver cómo le damos forma a toda esta información. En primer lugar, está unido a 3 y hay 4 enlaces, por tanto, uno de ellos tiene que ser doble. 2, 3 y 4. Tenemos
un anión, por tanto, uno de los oxígenos tiene carga negativa. Y ahora tenemos, como vemos, un problema. Y es que el nitrógeno tiene a su alrededor 4 enlaces, es decir, 4 electrones que están participando de esos 4 enlaces, pero tiene 5. Por tanto, ha tenido que ceder uno. Se va a generar entonces una carga positiva. Con esto explicamos que ha dado un electrón, le falta uno. Y si le falta uno, ¿quién lo tiene? Pues el otro. Esta es la estructura. Si lo queremos escribir con pares de electrones, pues pondríamos 1, 2, 3 y 4, con los dibujos de los electrones. Y este oxígeno tendría 2. Y además, pues aquí tendríamos nuestros dos pares solitarios. 1 y 2. 1 y 2. Un par solitario, otro par solitario. Este oxígeno tiene un electrón extra con lo que ha formado el enlace y por tanto tiene los 6 que tenía más el otro extra. Tiene por tanto, además de esta carga negativa, vamos a ponerla así para no confundir con los pares, pues tiene 3 pares solitarios. Y por último, este oxígeno pues le pasa lo mismo. Tiene un electrón de más. Por tanto tiene 6. Es decir, tiene 3 pares. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pares solitarios. ¿Cómo representamos esto realmente? ¿Cómo lo tenemos que representar? Esta carga positiva, esta carga negativa es un poco ficticio todo. Vamos a ponerlo realmente como es esto. La estructura definitiva del nitrato sería decir que el nitrógeno ha puesto los dos electrones en este enlace. Por tanto, hay un enlace covalente coordinado dativo que representamos mediante esta flecha. No confundir ahora con los momentos dipolares. Hablamos de la estructura de Lewis. Estos enlaces normales quiere decir que se comparten un electrón de cada uno de los átomos, pero este covalente dativo significa que el nitrógeno ha aportado los dos electrones del enlace. Y el oxígeno no ha hecho más que poner el hueco, poner el orbital vacío. Y esta sería el otro oxígeno. Esta es la estructura. Bien, pues claro, ¿por qué esta estructura? Podéis decir, ¿por qué no lo pongo el doble enlace aquí o aquí? Pues efectivamente, es que la estructura real no es esta, sino una estructura resonante entre 3 posibilidades. Estas son las 3 posibilidades de repartir proporcionalmente esos 3 enlaces. Pues un doble enlace arriba, o a la izquierda, o a la derecha. La verdadera estructura no es ninguna de ellas, sino todas a la vez, ¿verdad? Es una intermedia entre las 3. Podemos representarlo como lo tenemos aquí abajo. Quiero resaltar una vez más que cuando ponemos estas líneas en el oxígeno, nos estamos refiriendo a los pares solitarios, porque las cargas negativas las pondríamos entonces pues dentro de este circulito. El metano, como hemos visto, tiene 4 enlaces y no tiene pares solitarios. Está unido a 4 cosas sin pares solitarios. La forma de distribuir 4 nubes electrónicas de modo que haya el menor número de repulsiones posibles es una estructura tetraédrica. El metano entonces tendría esta forma tetraédrica. El dióxido de carbono tiene 4 enlaces, mejor dicho, de esos 4 enlaces ya sabemos que son 2 enlaces dobles, es decir, está unido a 2 cosas, no tiene pares solitarios, pues la forma de distribuir 2 cosas, 2 nubes electrónicas en el espacio de manera que haya la menor repulsión posible es la forma lineal. Esta es la forma real del dióxido de carbono. Y por último, el nitrato, como hemos visto que tiene 3
enlaces, está unida a 3 cosas, la estructura será triangular. Como hemos puesto. Con los 4 enlaces, pero está unido a 3 cosas. Por tanto, es triangular. Como tiene un doble enlace, es una hibridación sp2, y es una forma triangular y plana. Esta es la forma. Describe la geometría y ahora indica solamente, no dice que expliquemos la hibridación, sería muy largo el ejercicio, solamente que indiquemos el tipo de hibridación. Esta hibridación será sp3, puesto que es una hibridación tetraédrica. Esta hibridación será sp, puesto que es una hibridación lineal. Y esta hibridación será sp2, puesto que es una hibridación triangular. En cuanto a los enlaces, sigma, aquí habría un sigma, aquí otro, uno de estos del doble enlace es sigma, uno de estos del doble enlace es sigma, aquí todos serían sigma, y los enlaces pi, pues tendría el segundo enlace del doble enlace, uno, otro y otro. Vamos por último a comentar la polaridad de las moléculas. Hay que distinguir entre lo que es el momento dipolar, que es la carga por la distancia, y que se refiere al enlace, y el momento dipolar de la molécula. En el caso del metano, la diferencia de electronegatividad es muy pequeña, pues esta electronegatividad es 2,1 y esta es 2,5, por lo tanto prácticamente no podemos decir que haya momento dipolar. Esta molécula entonces es apolar por 2 razones, porque sus enlaces son apolares prácticamente, pero además si hubiera momento dipolar, que no lo hay, si hubiera, se anularían 2 a 2 al sumarlos vectorialmente. Esta molécula sí tiene 2 enlaces claramente polares, que son estos dos, con 2 momentos dipolares, que como son iguales, porque los átomos son iguales, tienen la misma carga, la misma distancia, son iguales y opuestos, la suma de estos vectores es 0. Esta, por tanto, el momento dipolar es 0, prácticamente 0. Y además, la suma de momentos dipolares también es 0, si hubiese alguno muy, muy débil. En este caso, la suma de momentos dipolares es claramente 0. Y en este, el oxígeno es más polar que el nitrógeno. Es más electronegativo, quiero decir. Por tanto, tiene 3 momentos dipolares. Pero, cuando sumamos, al sumar vectorialmente estos dos, pues me da un momento dipolar que se anula con este. Por tanto, la suma de momentos dipolares también es 0. Total, que la molécula de metano es apolar. Como sabemos es hidrófoba, ¿verdad? Es apolar porque no tiene momentos dipolar, es prácticamente 0, y aunque los hubiera, su suma vectorial daría 0. Esta tiene 2 enlaces polares, pero la molécula por geometría es apolar, y el nitrato tiene 3 enlaces polares, pero por geometría también es apolar. Apolar y apolar. En este ejercicio de equilibrio heterogéneo nos piden el producto de solubilidad. Por tanto, debe ser un compuesto muy insoluble. Formalmente, lo correcto es hacerlo de este modo. El hidróxido de cadmio es un producto muy insoluble, pero siempre habrá una pequeñísima cantidad que esté disuelta. Disuelta. Entonces, esta pequeñísima cantidad que está disuelta se puede disociar en sus iones. Acuoso, disolución acuosa. Bien. Entonces, si inicialmente
desde tenemos una concentración C sub 0 y se ha disuelto una pequeñísima cantidad que llamamos solubilidad, en equilibrio habrá esta cantidad, C sub 0 menos S. Llamamos S a la solubilidad, como antes le llamábamos X o alfa. De cadmio habrá S y de hidroxilo, como es el doble, habrá 2S. Si expresáramos esto como una K sub C, pues sería la concentración de cadmio, ion cadmio, por la concentración de OH al cuadrado, partido por la concentración de hidróxido de cadmio. Pero, en este caso, sabemos que como la cantidad de hidróxido de cadmio que se disuelve es muy pequeña, es decir, S es muy pequeña, podemos meter dentro de la constante la cantidad, la concentración de hidróxido de cadmio. Al producto de la K sub C por esta concentración de hidróxido de cadmio es a lo que llamamos producto de solubilidad, o K sub S, que sería la concentración de cadmio por la de hidroxilo al cuadrado. Como hemos dicho que la concentración de cadmio es S y la de hidroxilo 2S y va al cuadrado, al final tendremos 4 por S al cubo. La solubilidad nos la deben dar en moles litro. Ya viene en moles litro, por tanto no hay que hacer más que sustituir. La solubilidad será 4 por 1,4 por 10 a la menos 5 al cubo. Y esto nos da una cantidad de 1,1 por 10 a la menos 14, que es el resultado que me pedía. En este ejercicio sobre combinaciones de números cuánticos, que sabemos que son los 4 parámetros en función de los cuales se resuelve la ecuación de Rödinger, podemos decir donde se ubican con cierta probabilidad, del 99,99% los electrones. Bien, pues recordamos que estos 4 parámetros, que son n, l, m y s, el número cuántico principal, podía tomar los valores 1, 2, etcétera, etcétera. El número cuántico azimutal, que nos daba la forma de la órbita, puede tomar los valores 0, 1, etcétera, hasta n-1. El número cuántico magnético, que nos da la orientación de ese orbital, va desde menos L hasta más L, pasando por el número 0. Y por último, el número cuántico de spin, que cuantifica el sentido de giro del electrón, puede ser más un medio, menos un medio, según el giro sea en un sentido o en otro. Bien, pues por lo que tenemos aquí, el primero no es posible. No es posible. ¿Por qué? Porque el número cuántico de spin es 1 y debe ser más o menos un medio. Esa es la razón. Porque el número cuántico de spin aquí es 1 y debe ser más un medio o menos un medio. En el apartado B, fijaos que dice cuáles, por tanto puede haber más de una que no sea correcta. En este caso, la solución tampoco es posible, esta combinación. ¿Por qué? Porque si la L vale 0, entonces la M debe ser 0, obligatoriamente, porque va desde menos L hasta más L, 0. Como aquí vale menos 1, pues no es posible, debe ser 0. La C, pues resulta que tampoco es posible, ¿eh? Esto te puede hacer dudar, pero si tú vas seguro, no es posible. No es posible. Esta coma que estoy poniendo sobra, obviamente, ¿verdad? No es posible. No es posible. ¿Por qué no es posible? Pues porque si la L vale 0, es la misma razón.
la m debe valer 0, no 1 ni menos 1. Y por último, la combinación 3, 2, menos 2, 1/2, por los valores que pueden tomar los números cuánticos, decimos que sí es posible. Porque no hay ningún impedimento en base a los valores que pueden tomar los números cuánticos. La velocidad que nos dan es una constante de velocidad por la concentración de A por la de B al cuadrado. Y dice, ¿qué pasaría con la concentración de A si la de B se reduce a la mitad para que la reacción tenga la misma velocidad? Es decir, ¿qué pasaría si la concentración de B', otras condiciones, es la mitad de la concentración de B? Entonces, la velocidad sería K por la concentración de A' en las nuevas condiciones por la concentración de B' al cuadrado. Es decir, K por la concentración de A' por 1/2 de B al cuadrado. Y por tanto sería K por la concentración de A' por 1/4 de la concentración de B al cuadrado. ¿Cómo tendría que ser la concentración de A' para que la de V en las nuevas condiciones V' no varíe? Pues tiene que ser exactamente igual a la concentración de A multiplicada por 4. De esta manera, si multiplicamos por 4 la concentración, 4 y 1/4 se me va, y por tanto, como esta es, hemos dicho, la velocidad inicial v, pues v y v' son iguales. La respuesta entonces es que, ¿cómo debe modificarse? Pues la concentración de A debe ser 4 veces mayor. Y esta es la respuesta. Bueno, este ejercicio tan sencillo lo hacíamos ya pues en tercero de la ESO, ¿verdad? Sabemos que los átomos se representan, según Rutherford nos decía, con un número atómico abajo y el número másico arriba. Sabemos que el número atómico se corresponde con el número de protones y de electrones, mientras no haya cationes o aniones, y este no es el caso. Y que el número de neutrones se obtenía, por tanto, restando A menos Z, puesto que el número másico eran los protones más los neutrones. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a responder sobre el cuadro. No vamos a hacer caso al enunciado, porque este enunciado, fijaos bien, lo ponen en negrita, porque como la hoja que te dan, luego tú te la puedes llevar a casa, no la vas a entregar, pues por eso te dicen que respondas en el cuadernillo, es decir, que vuelvas a repetir la tabla en tu cuadernillo y la hagas. En este caso, como no estamos en selectividad, pues la vamos a ir haciendo sobre la marcha. Número de electrones, el número atómico, 38. Número de neutrones, la diferencia entre los dos, entre el número atómico, 89, y 38, es decir, 51. Número atómico, 38. Y número másico, 89. Para el estaño, el número de electrones se corresponde, puesto que no es un átomo neutro, se corresponde con el número atómico. Los neutrones serían la resta del número másico menos el número atómico, por tanto 77. 50 sería su número atómico y su número másico 127. En este nos dan el número atómico, por tanto el elemento que pongamos aquí debe tener un número atómico 5 y un número másico 12.
número atómico 5 es el nitrógeno, pero no nos lo piden, ¿eh? No nos lo piden, pero es el nitrógeno. Un isótopo del nitrógeno. Por tanto, el número de electrones sería 5 también, y 7 sería el número de neutrones. Y en este caso, pues no nos dicen, el número atómico sería 6, el número másico sería 12, no nos piden que digamos qué elemento es, pondríamos B 612, pero nosotros sabemos que el número atómico 6 es el carbono, por tanto un isótopo del carbono. Y no hay más que responder. Seguiremos subiendo exámenes de años anteriores.